Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 6. Bienvenidos a Madrid Chamartín. A los inicios y a la época colorida de esta fantástica estación. Imagen de portada. La fantástica locomotora 333-011 con un expreso. ¡Vamos, que nos vamos! La anterior foto se tomó en Chamartín en el mes de febrero de 1975. Imagen de la madrileña estación de Chamartín en el año 1969, poco después de su inauguración. La estación tenía unos cuantos andenes y un edificio que iba paralelo a las vías. Nada que ver con el actual edificio. Una zona de Madrid que ha cambiado muchísimo. Que yo sepa, esta estación nunca tuvo vapor. Se inauguró ya con tracción eléctrica y diésel. Otra imagen del año 1969, donde podemos ver una unidad suiza con un solo coche. También podemos ver lo sencilla que era la estación por entonces. Esta estación ya se programó en la década de los años 30, en tiempos de la República, pero la Guerra Civil y el constante cambio de este proyecto hizo que hasta la década de los 60 no se inaugurara esta gran estación en el norte de Madrid. Y así era el edificio original de esta estación, un edificio bastante pequeño que contrastaba bastante con la extensa playa de vías y andenes. El edificio en pórtico que hoy en día conocemos vino años después. La versión original de la estación de Chamartín se inauguró en 1967 y en un principio era para unidades de cercanías y para dar servicio al directo entre Madrid y Burgos, para poder llegar a la zona del País Vasco y el norte de España en general. Poco después de la inauguración de la estación de Chamartín, se cerró la estación de Delicias y esta estación multiplicó el número de viajeros y ya en la década de los años 70 se decidió ampliar y convertir a Chamartín en una gran estación terminal. Aquí podemos ver una imagen de las obras que se realizaron entre 1972 y 1975. Lo que en un principio era una estación complementaria para dar servicio a la ciudad de Madrid, se terminó por convertir en la estación más grande y más importante de España, consolidando en los siguientes años el mayor tráfico de toda la red ferroviaria española. Otra imagen que ya nos resulta más familiar, también de la década de los 70, cuando se construyó la estación base en forma de pórtico que hoy en día conocemos. A su vez, este edificio, a lo largo de las décadas, también ahora en los últimos años, se está transformando y ampliando. Desde que tengo uso de razón, y me imagino que a la mayoría de los aficionados también les pasa, yo siempre he visto en obras Chamartín. No he visto ninguna época donde hubiera cero obras. Siempre había algunas obras de mejora, de ampliación o de cualquier otro tipo. Como anécdota, contar que la estación de Chamartín se construyó sobre un viejo cementerio que podemos ver en la zona central de la imagen. Esta es una imagen aérea de la década de los 60, cuando empezaron las obras y todavía se conservaba dicho cementerio. Al fondo podemos ver lo que años más tarde fue el complejo de Fuencarral,
las instalaciones más grandes de taller que ha tenido Renfe. Dos acontecimientos marcaron la construcción de Madrid-Chamartín: el cierre de Madrid-Delicias y la inauguración del ferrocarril directo Madrid-Burgos por Aranda de Duero. Una imagen de la década de los 70, donde podemos ver a unos viajeros, posiblemente al lado del tren Puerta del Sol, ya que son unos coches de tipo Corrail. Fantástica imagen. En pocos años, la estación de Chamartín fue todo un éxito. Tuvo la gran parte del tráfico y el número de viajeros de toda la capital de España. En poco tiempo, en Madrid-Chamartín se podían ver los principales expresos y los trenes más importantes hacia la zona norte de España, superando a la estación Príncipe Pío, que tradicionalmente vertebraba el tráfico hacia la zona norte de la red ferroviaria española. Y nos vamos a las circulaciones y los trenes que se podían ver en aquella época. Tren Talgo 3, traccionado por una locomotora de la serie 353, la 002, fotografía de febrero de 1971. Aunque esta estación no tuvo vapor, contar como anécdota que en aquella época, ya en el año 71, la tracción vapor tenía prohibido el acceso a cualquier estación de Madrid. Ya solamente se accedía por tracción eléctrica o diésel. Chamartín fue, sin lugar a dudas, un soplo de modernidad, y también fue buena parte del material que circuló por aquí. Una mítica unidad eléctrica de la serie 440 de Renfe, fotografiada en el año 1975. No habían pasado ni 10 años y Chamartín tenía un ambientazo y una diversidad de tráfico impresionante. Fantástica imagen. Lo que en principio fue solamente una estación pensada para cercanías y para algunos trenes de gran longitud de viajeros para el norte de España, acabó teniendo todo tipo de material y aumentó sus destinos, sobre todo a la zona de Salamanca, Valladolid y otros destinos del noroeste. Y acabó siendo también la estación favorita de los trenes más importantes, expresos, rápidos y Talgo, que unían Madrid con Barcelona. En la fotografía, una unidad de la serie 439 de Renfe. Fotografía de noviembre de 1970. Estas unidades unían Chamartín y Atocha utilizando la línea que iba por el túnel de la Resa. Otra imagen de los andenes donde podemos ver una gran concentración de unidades eléctricas. Unidades 436, 439 y 440 de Renfe. Trío de ases, trío de reyes. Imagen del mes de febrero de 1975. En poco tiempo, Chamartín se convirtió en un referente del nuevo ferrocarril español de la década de los 70. Si bien ya había finalizado o prácticamente estaba finalizando el vapor en toda España, el nuevo ferrocarril de Renfe de esa época tenía calidad, tenía imagen y era capaz de ilusionar a todo el país. Madrid-Chamartín era prácticamente una estación término y eran muy necesarias las locomotoras de maniobras. Aquí vemos la locomotora 306001, apodada la Thatcher, única locomotora prototipo que Chamartín tuvo la suerte de poder admirar a esta gran locomotora. Imagen de agosto de 1978. Una estampa típica de la estación de Chamartín era ver a muchos tractores de maniobras maniobrando con composiciones de coches de viajeros y material Talgo para hacer inversiones de marcha y para llevar todo el material de viajeros a las zonas de limpieza. Y después del bloque
de blanco y negro de la primera época de Chamartín, nos vamos al color, al colorido que tuvo Renfe en aquella época, en la década de los 70 y 80. Locomotora 269099 de Renfe, dando tracción a un tren expreso en junio de 1981. Estas locomotoras eran prácticamente las reinas de los expresos en la estación de Chamartín, ya que en esta estación se le dotó en muy poco tiempo del material más moderno que disponía Renfe en la década de los 70 y de los 80. Y como símbolo de modernidad no podía faltar el mítico platanito, que también estuvo en Chamartín. Tren de la serie 443 de Renfe, un prototipo de tren de alta velocidad basculante que por desgracia no tuvo éxito. Tenéis disponible ya en monográficos de material motor la historia de este curioso tren. En Chamartín solía verse el material más moderno de la operadora, mientras que en Atocha y en la Estación del Norte todavía se podían ver las locomotoras francesas eléctricas, locomotoras Alco de tipo diésel y material más clásico, mientras que Renfe se centraba en el material más innovador para que pudiera empezar aquí sus trayectos. Imagen de un automotor de la serie 592. El 592-201, que se utilizó como prototipo para realizar servicios Intercity entre Madrid y Soria. Fantástica imagen del año 1989. También la rotulación, los vestíbulos y el interior de la estación era bastante más moderno en comparación con otras estaciones. Y tampoco podía faltar el material talgo, que era muy numeroso. Primero el talgo 3 y luego las composiciones de talgo pendular con destino a Barcelona y a muchos destinos del norte de España. Aunque por la composición es muy posible que este tren fuera el Madrid-Bilbao vía Aranda de Duero y Burgos, locomotora 353-001, imagen de la década de los 80. De todas las estaciones de Madrid, era, en su tiempo, la que más longitud tenía, tanto en expresos como en composiciones talgo que muchas veces eran en doble composición. Y como Madrid-Chamartín era una estación donde se solía estrenar material, aquí vemos otro prototipo, locomotora 311-001 de Renfe, imagen de marzo de 1987. Esta fue la primera locomotora de la serie 311 que se utilizó como prototipo y se le llamó Mavi. Su trabajo en la estación era mover todos estos coches de viajeros, ya que los grandes expresos y rápidos, al llegar a Madrid, sobre todo por las mañanas, necesitaban que rápidamente un tractor de maniobras moviera los coches para dejar despejadas las vías. Eran muy asiduas también las míticas locomotoras de la serie 333, que a menudo daban tracción a los grandes expresos, y luego trenes estrella, que fue como se les llamó, y también un sinfín de trenes de tipo rápido. Aquí vemos la locomotora 333-039, fotografiada en agosto de 1977, donde podemos ver su decoración original. Todavía ni siquiera llevaba la galleta de Renfe, llevaba la tipografía de Renfe de origen de mediados de los años 70. El relevo que tuvo el vapor en aquellos años 70 fue impresionante. No ha vuelto a haber un material tan bonito, tan duradero y de tanta calidad como el que empezó a funcionar en la década de los 70. Hemos visto, al principio del reportaje, las primeras japonesas. En los 80 empezaron a funcionar todas las japonesas de las subseries más modernas, que tenían diversas decoraciones y muy interesantes. Aquí vemos a la locomotora 269-312 dando tracción a un talgo pendular en octubre de 1987.
El material talgo era bastante asiduo a la estación de Chamartín, ya que Renfe eligió a esta estación para poner los trenes de más lujo y más confort de la compañía. Si más o menos el 80% de los trenes finalizaban su trayecto en Chamartín, no siempre era así. Aquí tenemos a un talgo destino a Cartagena. La mayoría de los trenes tenían orientación norte, pero algunos iban también al sur de España. Aquí vemos al Talgo 3, Madrid-Cartagena, con la 352.002, dando tracción. Imagen del 10 de enero de 1982. Había también servicios de tipo regional, pero eran menos, ya que era una estación, la de Chamartín, centrada en los servicios de cercanías y en los trenes de largo recorrido de alto confort, como expresos, estrellas y talgo. Pero algunos TAF, a finales de la década de los 70, realizaban servicios hacia Salamanca y hacia Burgos, y también a otras capitales de provincia que estaban más o menos a media distancia de la capital de España. Automotor 595-018, con destino a Burgos, preparado en una de las vías de Madrid-Chamartín. Y no solamente se podían ver los de color azul, también los de color plata. Los que se veían en Chamartín, la mayoría de ellos, solían llevar un único coche de viajeros. Automotor 595-042, TAF con destino a Salamanca. El Madrid-Chamartín a finales de los años 70. En el año 1980 todos los TAF fueron dados de baja. Los días de vino y rosas de estos automotores habían finalizado. En los años 70, en su última década, se utilizaban para servicios de tipo regional y de media distancia. Madrid-Chamartín, como he dicho antes, era el símbolo de la modernidad de Renfe en aquellos años 80. Y aquí podemos ver a otro nuevo tren que causó furor en esa época. Un tren de la serie 444 de Renfe al lado de una unidad de la serie 440. Imagen del 10 de noviembre de 1982. Tren 444-014, para ser exactos, al lado de la 440-194. Después de la buena experiencia que tuvo Renfe con los serie 432, la saga de los 444 y 448 continuaron el tipo de electrotren de alto confort. No todo el material que se estrenaba flamantemente en la estación de Chamartín, que también había muchas veces presentaciones cuando había nuevo material, tenían buenos resultados. Aquí vemos a una locomotora de la serie 250, la 015, encabezando un tren talgo pendular. Estas locomotoras, que en principio iban a ser las reinas de los trenes de viajeros para circular a 160 km por hora, no dieron los resultados adecuados y que se esperaban en un momento. Imagen de julio de 1989. Los electrotrenes de la serie 444 y 448, que eran prácticamente los mismos, tuvieron diferentes y vistosas decoraciones. Aquí vemos la versión color estrella, que era bastante llamativa. Tren 444-509, fotografiado en octubre de 1988. Unos años después, todos estos trenes se unificaron en una única serie, que fue la 448, y todos acabaron teniendo el mismo frontal y el mismo interiorismo, y la misma decoración exterior. No todos los trenes que se veían en Chamartín de material convencional eran largos expresos y luego estrellas. También se podían ver trenes de tipo rápidos diurnos, que tenían composiciones de verdadero lujo. Aquí vemos a la 333-034 dando tracción a un tren rápido formado
por coches de viajeros de la serie 9000, que los había de segunda clase, de primera clase, y también algunos llevaban restaurante y cafetería. Imagen del 12 de octubre de 1981, uno de esos primeros trenes rápidos con este tipo de coches de viajeros, aptos para 160 km por hora. También había pruebas y experimentaciones en Chamartín. Aquí vemos un tren Corrail. Renfe, antes de comprar a la industria los coches de la serie 10.000, probó unos coches que fueron alquilados por los ferrocarriles franceses para que fueran probados en España. Aquí vemos una de esas composiciones. Locomotora 269-201 de Renfe con decoración Mazinger, dando tracción a un tren rápido, dirección con destino a Santander. Imagen del 10 de noviembre de 1982. Esos coches Corrail fueron el experimento que luego fueron los coches de la serie 10.000 y 9.600 para trenes nocturnos. Una imagen más detallada de otra locomotora Mazinger, pero de otra subserie. La subserie 600, que tenía equipos Chopper, un sistema de electrónica de potencia que era mucho más fiable, que ahorraba mucha más energía y que era mucho más eficiente en la tracción. Locomotora 269-602, dando tracción a un talgo pendular. Marzo de 1987. Como Chamartín siempre fue una especie de meca para los trenes de mayor lujo de Renfe, no podían faltar los electrotrenes de la serie 432 de Renfe, uno de los trenes más lujosos y confortables que ha habido en la historia de los ferrocarriles españoles. Tren 432-015, fotografiado a finales de los años 70. Luego, cuando llegaron las unidades de las series 444 y 448, pues estos trenes fueron llevados a otras estaciones de Madrid. A Renfe le encantaba poner lo nuevo de lo nuevo en esta estación. Aunque siempre hay excepciones. Aquí vemos un tren postal traccionado por una Alco 321-061. Chamartín también, además de servicios de viajeros, tuvo unas cuantas vías que pertenecían a la Dirección General de Correos y Telégrafos, donde llegaban bastantes trenes postales y también furgones en los expresos. Y había una especie de oficina de correos de bastante gran tamaño donde se gestionaban paquetes, cartas y demás cosas. También se veían sorpresas, locomotoras que quizás no eran tan habituales. Aquí vemos a la 319-090, el Madrid Chamartín, en el año 1981. Normalmente Renfe solía poner, tanto en tracción diésel como en tracción eléctrica, las locomotoras más modernas que había en su tiempo. Pero a veces también se podían ver locomotoras diésel que estaban más anticuadas y que realizaban trenes de tipo ómnibus y similares. Al fondo podemos ver una de las estampas más icónicas de la estación de Chamartín, las larguísimas composiciones de viajeros. No muy lejos de aquí había talleres para estos coches y las composiciones eran larguísimas. Posiblemente eran las instalaciones de toda España con más número de coches de viajeros convencionales. Antes hablábamos de las diversas decoraciones que tuvieron los electrotrenes de la serie 444 y 448. Aquí vemos otro, con color estrella en los laterales, pero con un frontal bastante chillón. Tren 444-504. Imagen de octubre de 1987. Muchos de estos trenes de esta serie salieron en muchos spots y anuncios de televisión. Y última imagen del reportaje. Una imagen que resume muy bien cómo eran
los tiempos de los años 70 y 80 en Chamartín. El mítico platanito al lado de una unidad de la serie 440 de Renfe. Lo nuevo, lo rimbombante y también las cercanías. Chamartín sigue siendo mucho Chamartín, pero me quedo con los años 70 y 80, que fueron bastante más bonitos. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.